y otra acá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Soy Alberto Carvajal. Bienvenidos En Concreto, nuestra revista social y política. Hoy vamos a platicar con Carlos Velasco. Él es un analista y también periodista que tiene su portal Meridiano Colima. Y pues hemos estado platicando estos días con respecto a lo que ha estado ocurriendo en el acontecer local. Terminó, Carlos, este ciclo de informes municipales que culminan con el informe del rector, que no es un alcalde, pero por alguna razón forman parte de la misma tradición política en Colima. Que vayan los alcaldes, los 10 alcaldes de la ciudad, y luego el informe rectoral en la Universidad de Colima. Y curiosamente ahora vemos hasta informes de regidores y una serie de ejercicios de rendición de cuentas. Claro. O de exposición política. Ya no sabemos que tan buenas intenciones tengan este tipo de aparadores. Claro, esperemos que sean buenas. Primero, muchas gracias por la invitación. Es todo un privilegio estar aquí contigo, sobre todo por la trayectoria y por el programa que tiene un peso específico en parte del enfoque y el análisis. No, bueno, no debería sorprendernos que adicionalmente lo que marca la ley de que los municipios presenten sus informes, los alcaldes particularmente, pues empiecen a salir figuras al interior de los cabildos queriendo precisamente hacer presencia en medios y con la población, pues estamos precisamente en un proceso electoral eminente, ¿no? Entonces, llama la atención pues que de repente los regidores hacen sus informes en diferentes escenarios. Es un ejercicio republicano, democrático, que la gente vea qué están diciendo. Incluso hace poquito platicábamos sobre aquellos funcionarios que no dan entrevistas, que pareciera que no quieren entrar en plática con los medios cuando están al frente de un cargo público. Y a veces se puede interpretar como que, pues, como no están haciendo nada, pues no quieren hablar, ¿no? Pero bueno, es una interpretación personal. El otro tema... Que de alguna manera el informe, bueno, el del Ejecutivo, por ejemplo, del gobernador, lo rinde ante el Congreso. Claro. Se supone que los informes de los ayuntamientos son una sesión de cabildo, en donde el presidente municipal pues tiene que informar antes que otra cosa a sus compañeros regidores, y el del rector en concreto lo rinde ante el Consejo Universitario, que es el máximo órgano de gobierno de la universidad. Todos tienen este carácter de una comparecencia, y entonces tendrían que escuchar, así como nos dicen lo que quieren que oigamos, tendrían que escuchar también respuestas o comentarios, impugnaciones o solicitudes de aclaraciones o de ampliación de... Sí, lo que pasa es que en este momento el tema es la participación ciudadana en ese sentido me parece que está acotada. Sin embargo, esos mecanismos de responder ante un funcionario que no está dando resultados, pues se supone que se reflejan en las elecciones, ¿no? Tienes la oportunidad, ahora que ya incluso hay reelecciones, bueno, pues ahí es donde el ciudadano tendrá la oportunidad la de mejor evaluación, sí, me parece que queda corta. Sin embargo, dentro de una democracia pues habrá que entender que preguntarle a uno por uno sí complica el asunto, y aquí se nos va el siglo sin poder llegar siquiera a una elección. Me parece que los mecanismos están bien establecidos. Sin embargo, el hecho de que solamente a través de una elección quede un ciudadano para decir si está conforme o no con su gobernante, bueno, pues ya genera, aunque es acotada, me parece que es la adecuada, pero sí no dice mucho. Más bien a veces es coyuntural cómo vota la gente, ni siquiera se acuerdan cómo actuó. Sí. Suele ser, cuando menos los últimos 10 años. Ese ciclo de informes del que corresponde al segundo año de la administración municipal en concreto, y específicamente este 2018, pues implica la posibilidad de una reelección. Sí, claro. Siempre por tradición, digamos, el segundo año era como cuando alcanzaban su momento de mayor poder, y también querían demostrar que podían lanzarse al trapecio para otro cargo, ¿no? El famoso chapulineo que luego se le dice. Pero ahora hay la posibilidad de que se reelijan. Claro. Y varios de los alcaldes que informaron en esta ocasión, pues buscarán la reelección por su partido, incluso por otro partido. A mí me llama la atención, hay que tener más que nada hay que ver los semblantes. Fíjate ahorita cómo están los alcaldes, les preguntas si están en una actitud proactiva, positiva, diciendo, bueno, en su momento tomaré las decisiones de eventualmente competir, ¿no?
Pero vamos a ver qué pasa después de que se tomen las decisiones y vamos a ver semblantes distintos, quizás otros más enjundiosos, por decirlo de alguna manera, y habrá otros que no estén tan contentos, y ahí es donde preocupa el tema, porque si decidieron no participar es porque no detectaron el apoyo suficiente, y luego entonces no sabemos qué ánimo tendrán para cerrar su administración, ¿no? Entonces ese es el tema, decir, bueno, pues ya no están tan contentos, seguirán trabajando con el mismo ímpetu que tenían cuando pretendían ser candidatos para elegirse. No lo sabemos, pero hay que verlo, resulta interesante. Y me parece también que la reelección es una buena medida en el plano democrático, en el ámbito local. En el plano federal me gustaría opinar también, yo creo que de esto tenemos que aprenderle la segunda vuelta. Ya no podemos, yo creo que se tiene que pensar seriamente en una segunda vuelta para legitimar a quien tenga el poder al interior en el país, ¿no? Porque vemos ahora ya alguna normatividad que ya está marcando unas reglas muy claras sobre la manera de expresarse, de manifestarse en las calles, en el ámbito privado también ya hay una serie de ordenamientos que van limitando algunas cosas. Entonces esto ya va a ser muchísimo más necesario que quien esté al frente tenga una base de legitimidad sólida, donde la gran mayoría de los votantes pues decidan que el gobernante en turno pues tiene el respaldo real, ¿no? Porque en este modelo que tenemos, si bien es cierto que gana quien más votos obtiene, a veces estamos hablando de que hay gente que no gana con más del 20% de los electores, y eso es grave. Sí, la verdad es que perdimos el tiempo como sociedad debatiendo y legislando sobre procedimientos que yo creo que no eran tan necesarios. Yo no le tengo mucha fe a esto de la reelección inmediata, porque se había vuelto una costumbre política en México que brincar de un cargo a otro era la manera de avanzar en la política. Hacer una carrera política era pasar de un cargo a otro. Claro. Prácticamente en Colima es muy difícil que un alcalde termine sus 3 años, claro. Y cuando los termina pues, se le ve como un fracaso. Yo recuerdo a Arturo Velasco Villa, que como alcalde de la capital no se quiso ir a buscar un cargo antes de concluir su gestión. Ajá. Y la rumorología era pues, es que no tuvo apoyos, no tenía posibilidades, qué sé yo. Se le vio como un fracaso cuando era el único que estaba en ese momento cumpliendo con la promesa que además todos hacen, ¿no? De terminaré mis 3 años. Y quizás no era precisamente porque él no hubiera sentido que no ganara o algo así. Quizás tuvo otros motivos, es decir, yo tengo otras aspiraciones, esto ya cumplí mi ciclo de servicio, etcétera. Sí, porque la tradición, o sea, lo esperado era que brincara de presidente municipal a diputado local. Sí. Él se esperó 3 años, creo, para después buscar otro cargo, que por cierto perdió, que fue una diputación federal y ya no la alcanzó. Hay reglas en política que la gran mayoría de los actores las tienen muy presentes, como esa de, este es mi momento. O sea, si no es ahorita, no va a ser después. Pierde el impulso. Exacto. Entonces, ese tipo de cosas, bueno, pues habría que considerarlas también, ¿no? Y la otra, retomando el tema de lo que han ido modificando en materia legal electoral. Sí, concluyo la idea para que quizá coincidimos, porque se legisló sobre reelección, se legisló sobre candidaturas independientes, pero ciertamente creo que el tema toral es la segunda vuelta. Yo creo que sí, porque finalmente no estamos buscando más participación, sino legitimidad social. Sí. Eso es lo que buscamos, porque la legitimidad te da seguridad y como ciudadano decir, bueno, no ganó mi candidato, pero estoy cierto que la gran mayoría en un esquema organizado, democrático, decidió a quien le pareció que era el mejor. Tengo un amigo que dice que no le gusta la democracia porque dice, al final terminas dándole el poder al que mejor te engaña, ¿no? Me parece que es lo radical del tema, pero guarda algo de verdad del tema. Y en ese caso, por ejemplo, el político no cambia hasta que realmente no tiene opción, ¿eh? Entonces lo que ha pasado ahora, yo creo, es que la reelección, el otro tema de seguir participando en política, ha sido como decir, hay que hacer algo, pues, porque hay que desinflar la presión social. Sí. Entonces, pero los candidatos independientes es un buen ejemplo de ello, ¿no? Sí, decir, oye, pero es que hay un por decirlo de alguna manera, hay un hartazgo de lo mismo y cero resultados y
y bueno, hay que hacer algo. Entonces, pues todo eso se consensa, aunque pareciera que no. Te sorprende cuando no hay consenso en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, pero para este tipo de temas, que es ponerse de acuerdo para ver cómo se sigue participando en política, es sorprendente la efectividad con que se llegan a acuerdos como ese de hacer una promover la reelección y la independencia. O esto de irle dando largas al tema importante que sería la segunda vuelta. Postergar. Hemos legislado, insisto, porque lo hacemos como sociedad. Claro. Hemos legislado sobre coaliciones y alianzas electorales, que es el fenómeno que se da normalmente en una segunda vuelta electoral, cuando pues ya los candidatos que se obtuvieron la mayor cantidad de votos en la primera vuelta pasan a una segunda vuelta, y otros partidos cuyos candidatos no tuvieron suerte, pues buscan coaligarse con alguno de los punteros para crear frentes, ¿no? Que les permitan llegar al poder con un margen de mayor votación. Aquí hemos aprobado las coaliciones, las alianzas, pero no la segunda vuelta. Y hemos aprobado las candidaturas ciudadanas, que es esta figura extraña que le permite a un partido postular a alguien que no es de su partido, que no es militante de su partido, con el cual no tiene incluso una afinidad muchas veces, una afinidad ideológica, que es lo que ocurre en las segundas vueltas, porque en la segunda vuelta puede ser que la derecha y la izquierda, una derecha moderada y una izquierda moderada, decidan aliarse para llevar una agenda común en una segunda vuelta, y aquí lo estamos haciendo todos desde el principio, pero no, siento que como para postergar este momento decisivo que sería tener elecciones de 2 vueltas en México. Claro, y la ventaja que tendrías en una segunda vuelta es que ya conoces por qué vas a votar. Entonces ¿por qué? Porque ya hubo una elección previa, entonces estás en las condiciones, y ya lo conocí en campaña, ganó, perdió, o lo que quiera que sea, ya tienes una noción de cada uno de los candidatos, de tal suerte que con los ingredientes que conociste en el proceso electoral, ya tendrás un producto final, de acuerdo a las alianzas que resulten, si fuera, para lo que viene. Y si no fuera, pues ya también tienes bien posicionado a quien te gustaría que te gobernara, ¿no? Y con compromisos más claros por parte de los candidatos, porque los candidatos dicen, bueno, me faltan 15% de votos, ¿no? Lo voy a buscar con este partido que tiene una agenda muy concreta de tipo ambiental o los radicales, o qué sé yo, o religiosos. Y entonces tienen que hacer concesiones en su plataforma de gobierno, y queda muy claro qué es lo que van a hacer estos candidatos cuando lleguen al gobierno, si es que ganan. Porque lo que nos está pasando en México es que estamos votando por candidatos que no nos dicen qué van a hacer. Tenemos décadas votando por candidatos que nunca dicen lo que van a hacer. Hacen siempre una campaña muy general, muy de buenas intenciones, y luego llegan y privatizan la banca o la nacionalizan más bien, o la reprivatizan, qué sé yo, y eso no estaba en su plataforma de gobierno. Sí, lo que pasa es que, bueno, basta con revisar los planes estatales y nacionales de desarrollo, y basta con ver la realidad. Y casos similares, bueno, pues porque obviamente, bueno, y textos en teoría política, pues hay muchos, como el de implementación de Wilsman y Pressman, Wildavsky, que dice que entre lo que tú planeas y lo que ejecutas hay una serie de cambios en el proceso, y bueno, es inevitable pues que sucedan ese tipo de cosas. Pero a veces, cuando las diferencias son abismales, es cuando nos quedamos pensando si realmente se pusieron a hacer lo que dijeron que iban a hacer, porque pues tienen que generar un documento, ¿no? Y eso pasa no solamente en los planes estatales y nacionales de desarrollo, incluso los municipales, sino también en la aplicación de los presupuestos. Hablamos de un presupuesto para un ejercicio, y cuando terminan hablamos de un presupuesto proyectado y de uno ejercido, que tiene muchas aristas, que puede tener muchas explicaciones. Subejercicios, por ejemplo. Hay subejercicios, pero hay otros que se exceden. ¿Cómo se llama? Déficit, ¿no? Y entonces todo ese tipo de cosas pues habría que analizarlas a detalle. Vamos a hacer una pausa, Carlos. De verdad está interesante el tema, pero hay que cumplir con los patrocinadores. Estamos en Concreto. Carlos Velasco, de Alberto Carvajal. Regresamos. Tú escuchas Radio Fresca, Fresh Radio. Comales de carne asada, chorizo, champiñones, pollo y tatemado.
en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre, kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el fogón de Comala Campestre. Consienta a su mascota. La atención que su mascota se merece la encuentra en Veterinaria y Alimentos Morelos. Atención al 312-31-24207. Veterinaria y Alimentos Morelos. En Morelos 96, en el centro. Ya regresamos en concreto, soy Adalberto Carvajal, estamos platicando con Carlos Velasco, estamos platicando de muchas cosas, empezamos con los informes de municipales y quisiera que volviéramos a ellos porque es curioso que el gobernador ya no hizo informe, ya no presentó el informe con la fastuosidad con la que se presentaba. Las malas lenguas dicen que porque no tenía mucho que informar, pero los alcaldes, dentro de la medida, guardadas todas las proporciones, claro, hicieron eventos, digamos, como más protocolarios, más solemnes, por decirlo. más solemnes, o a lo mejor con la misma solemnidad, porque uno es un informe, una sesión del Congreso y eso, pero digamos como que con un poco más festivo. Un poco más festivo, o sea, como que hicieron una fiesta un poco más formal. Por lo menos hubieron invitados, ¿no? Sí. Más invitados. Y lo que vimos fue, pues obviamente, los alcaldes destacando sus logros, eludiendo las carencias, las omisiones. Ajá. Y a los representantes del gobierno, platicamos ayer, Carlos, y así es una observación muy interesante fuera del aire, como que muy preocupados por emparejar las cifras municipales con las aportaciones que el gobierno del estado hace a esos municipios muy en particular. Fíjate que el hecho de que el gobernador ya no haya hecho ese informe, por decirlo de una manera fastuoso, como se hacía antes, pues habla también de una congruencia con el tema de los dineros, ¿no? Sin embargo, me parece que en el tema de los municipios, cuando los representantes del gobernador hacen acto de presencia, también hacen su microinforme, y eso pues, me tocó presenciarlo en dos, ¿no? En los cuales, por ejemplo, en el del municipio de Colima, hacen un listado completito de, por decirlo de alguna manera, con datos específicos, lo que el gobierno del estado ha estado haciendo, y ya después, como una manera de cortesía política, dice, bueno, y con esto queremos decir que estamos trabajando muy de la mano con los municipios. Pero de pronto da la impresión, el secretario general de gobierno, Arnoldo Escafel, que asistió como representante del gobernador al informe de Héctor Insúa, alcalde de Colima, y de pronto da la impresión como que decía, bueno, por si no quedó claro esa banqueta, pues sí la hizo el municipio, pero nosotros pusimos 5 pesos más, ¿no? Sí, claro. Había como demasiada insistencia en esa. Sí, la verdad es que entiendo yo también que se tienen que aprovechar todos los foros porque la gente tiene que saber qué es lo que están haciendo los 3 órdenes de gobierno. Sin embargo, fue muy notorio porque, bueno, pues era la fiesta de los alcaldes y en algún momento el gobierno del estado, en representación del gobernador, llega y dice, bueno, también esto lo estamos haciendo. Y pudiera pensarse que fue solamente uno, pero no, también se repitió en Villa de Álvarez el tema con el secretario, entonces ya te llama un poco la atención. En Tecomán yo lo vi también, y dentro de las tensiones que luego valdría la pena hablar de eso, de lo que pasó en Tecomán, pero también en Tecomán el alcalde Lupillo García Negrete se mostró muy agradecido con
la colaboración con la participación del gobernador, se refería como mi amigo, el gobernador. En Tecomán lo queremos mucho, señor gobernador. Mándele el sábado directora del DIF, de representante Marina Alfaro. Sí, una mujer la mandaron a la zona que se esperaba más conflictiva, al municipio, o al informe que se sabía que iba a tener más, lamentable, pues un zafarrancho ahí, pero también así como que, a pesar de que el alcalde reconoció que buena parte de lo que se ha hecho en Tecomán se hace con la colaboración del gobierno del estado y con la Federación, que es una coordinación de esfuerzos con la federación también. Marina Alfaro pues no salió del guión y le remarcó, pero esto lo tienen porque de una graciosa concesión del gobierno del estado llega a este municipio. Lo que sí es importante, insisto yo, lo que sí se tiene que ver bien es que es en todos cupo la prudencia. Ajá. Siguió el ritual, por decirlo de alguna manera, los informes, se escuchó la participación de unos y luego los de otros, y todo terminó en cortesía. Y eso también es de agradecerse, excepto en el caso de Tecomán, con los detalles que mencionabas, pero sí se alcanzó a ver que hubo ahí prudencia de alguna parte para que todo saliera como tenía que salir, ¿no? Entonces, sí llamó la atención la estrategia de plantear ahí algunos detalles cuando intervenían los representantes del gobernador. Por lo demás, bueno, pues ahí están los resultados. La gente es la que sabe cómo le va. Y bueno, es que hay una razón, había una razón, no sé si comprensible. 6 de los ayuntamientos que informaron pues son de la oposición panista, sí, claro. y 4 son del ala gubernamental, 2 del Verde y 2 del PRI, que son partidos que postulaban a Ignacio Peralta para su mandato. Entonces, bueno, a lo mejor la estrategia está diseñada para, claro, sí, para hacer notar en los municipios gobernados por el PAN que el gobierno estatal del PRI pues los cubre, ¿no?, con su manto. Sí, bueno, finalmente, bueno, lo que sí es un hecho también es que la presencia del gobierno del estado ha estado pues permanente. En tanto no se deje trabajar, bueno, pues habrá presencia. Sin embargo, eso sí fue un punto que, bueno, habrá que ver qué sucede después. Y esperemos que en los próximos informes vamos a ver cómo están las cosas, ¿no? Porque vamos a ver si son los mismos los que están rindiendo informes o no. Digo, porque sí, el tercero, ¿ah? Sí, porque hay unos municipios que se han destacado, por ejemplo, en hacer cosas que otros municipios o otras administraciones de sus municipios no habían hecho y que no sabemos si van a seguir. Porque los actores pueden estar contendiendo, ¿no? Incluso hasta para el mismo cargo. Y quizás no sea lo mismo, o hayan generado unos sistemas muy eficientes para que quien esté funcionen, no lo sabemos. Pero sí va a ser interesante saber qué sigue y cuál va a ser el rol en este momento del gobierno del estado, ¿no? Sí, va a ser interesante porque, bueno, si están buscando la reelección no estarían dando el informe, no estarían en funciones de gobierno, supongo, ¿ah? Yo sí. Creo que no va a ser no van a estar en condiciones de poder dar un informe de gobierno. O sea, tendría que separarse del cargo como si fueran a contender para otro cargo distinto. Que sí, a reserva de confirmarlo, pero no, creo que sí. Entonces, vamos a ver qué tal van a estar. Porque pensándolo bien, ya habría pasado el informe, la elección, cuando ellos estén rindiendo informes. Entonces no sabemos si estaríamos hablando con un alcalde que ganó, que perdió, que está siendo candidato, no sabemos. Así que pudo haber pedido licencia para contender y regresar al cargo. Regresar al cargo si ya con lo que haya sucedido, exacto, si haya ganado, ¿no? Es un escenario distinto, ¿verdad? Sí, habrá que ver qué tal funciona la reelección. Ajá. No solo por en términos prácticos y todas estas pues detalles de que si pueden continuar en el cargo tienen que separarse obligatoriamente, si se reelige todo el cabildo, nada más unos regidores, sí. Si se reelige por el mismo partido o pelean su derecho político a ser votados y a votar y ser votados por cualquier partido, aunque no sea el que lo llevó a la primera administración. Sí. Van a ser cosas distintas y sobre todo vamos a ver qué tan madura está la sociedad mexicana, colimense en este caso, para aceptar esto de la reelección, que es un tabú. Es que no sabemos. Pues es que nos enseñaron desde chiquitos que el sufragio efectivo no reelección. Sí, por una parte, y la otra es que, bueno, nosotros no nos ha tocado, cuando menos
a los de mi generación, esa parte de la reelección no sabríamos cómo asimilarla. Retomando el asunto, en un año no sabremos también la composición política, porque también acuérdate que se define la parte de la presidencia de la República. Sí. Entonces habría que ver quién queda en la presidencia de la República, quienes ganan en lo local, porque en Colima pasan cosas muy distintas a lo que pasa en el plano nacional. De repente, me acuerdo en el 2000, que es la primera vez que arriba el PAN con toda la ola Fox, pero no todo fue, teníamos un gobernador priista en ese tiempo, entonces no fue así como una ola azul que desapareció todo lo priista como fue a nivel nacional. Pero sí ganaron el Senado, ganaron las Exacto. diputaciones federales, creo que las dos en esa ocasión. No, O una, o sea, pero bueno, es una y una, ¿va? Sí, pero lo que me refiero es que, sin entrar en el detalle, había cosas distintas a lo que pasaba a nivel nacional. Sí. Colima se ha distinguido por hacer ese tipo de cosas. La sociedad ha actuado de esa manera. Sí, por ejemplo, lo que ya se ha observado desde hace muchos años, que en la elección presidencial la izquierda, que ha tenido candidatos pues muy carismáticos. Habrá que y preguntarse arrasadores. realmente qué es la izquierda, ¿eh? Sí, bueno, pues la izquierda del PRD, o por lo menos el Frente Democrático Nacional en el 88 y después el PRD. Claro. Y ahora con Morena, pues han tenido candidatos o tendrán candidatos, como en este caso López Obrador, Sí. que arrastran y dan votos a los candidatos locales y cambia la composición. Puede ser, incluso, o quizás lo local se alastre para el presidencial, también puede pasar. Ahora se especula mucho eso de la necesidad de que los partidos lleven candidatos que aporten votos y que no le roben al candidato presidencial, ¿no? Exacto, vamos a ver qué tal aquí. Pues, hay muchos cuadros, no lo suficientes me parece, en función de una representación auténtica de la sociedad, pero seguramente sí. Y ¿sabes qué? También estamos pensando en el tema de que habrá caras nuevas, inevitablemente. Yo pienso que en la próxima elección a nivel local van a salir nuevos cuadros, nuevas personas que quieran representar, específicamente a ningún partido me refiero, ni ninguna asociación. Sin embargo, por la exigencia social que se vio, por ejemplo, con lo del sismo, seguramente ese elemento, ese ingrediente va a estar muy presente en las próximas elecciones. Es decir, ante las circunstancias que no son precisamente las mejores que está viendo la sociedad, va a haber una especie de presión, de más expresión a través de redes sociales, de manifestaciones públicas, que seguramente van a obligar a repensar la forma de actuar, cuidando obviamente que haya gobernabilidad y que haya armonía al interior. Si se descuidan esos detalles, los resultados son impredecibles, no sé qué sucedería, ¿no? Pero yo auguro más participación social, y no estoy hablando de participación en la elección, sino más presencia de la sociedad en medios digitales, en redes sociales, incluso en los medios tradicionales, en los cuales va a ser inevitable que alguien levante la mano y diga, bueno, esto tiene que ser un poco distinto. Que ojalá este coloquio se traduzca en votos, ¿no? Porque luego la gente opina mucho, escribe mucho, Y no salen hasta a votar. hace muchos memes, pero no va a votar. Sí, bueno. Eso, bueno, se ha visto en otros países, no es algo Sí. que estemos descartando en México, pero ha sido la experiencia en otros países que se votan cuestiones trascendentes, como salirse de la Unión Europea en Inglaterra y demás, y la gente hablaba mucho en las redes sociales, que por cierto estamos en redes sociales aquí nosotros, estamos en Facebook, en Twitter y después nos podrán ver por YouTube. Exacto. Y la gente sale a votar, opina, hace memes, se pelea, hace comentarios. Pero el proceso democrático tangible no Pero ocurre. no va a las urnas. Y eso es lo que están lamentando ahorita en Inglaterra, porque finalmente los que votaron fueron las personas de mayor edad. Votaron por el futuro de los jóvenes, esos que estaban en Twitter y en Facebook criticando todo y promoviendo que no se separara Gran Bretaña de la Unión Europea, pero que al final se durmieron escribiendo, yo no sé, que no se hicieron presentes.
Y bueno, ahora lo están lamentando porque, ¿por qué? Porque, por ejemplo, las personas mayores que decidieron salirse de la Unión Europea, me refiero porque fue un gran porcentaje de estas personas las que votaron, pues ellos ya gozaron de todas las ventajas que les da estar insertos en la Unión Europea, como estudiar en colegios de otros países, libre tránsito por toda la Unión Europea, el poder adquisitivo de que les daba el euro, etcétera, una serie de ventajas que a ellos en su momento pues les generó estar insertos ahí, y que de último momento se sintieron muy nacionalistas y dijeron, bueno, pues ya no, y entonces a los jóvenes se les quitó esa oportunidad, tendrán que estar ahí en su país, etcétera, pero con esas desventajas, por decirlo de alguna manera, o con esas, ya no tendrán los mismos privilegios que tuvieron estos que dijeron que siempre no, que ya no queremos estar. Entonces es muy grave pues y pasa mucho con los cibernautas, el tema de yo les llamo los revolucionarios digitales, que están ahí nada más, Sí. nadie sabe quiénes son. Ahora el gran debate con la ciberparticipación ciudadana Sí, es pues que se vio en Estados Unidos con la elección de Donald Trump, la posibilidad de que los fabricantes de noticias falsas, de las llamadas fake news, sí, influyan o tratan de influir, y que realmente se introduzcan temas a la agenda política que son malintencionados, que provienen de afirmaciones falsas, de interpretaciones torcidas de la realidad, de planteamientos muy ideologizados y muy necios, radicales, ¿no? radicales, y que al final de cuentas pues influyen en una parte del electorado de manera importante o a veces de manera definitiva. Sí, obviamente más que malintencionados pues van tras un objetivo, ¿no? Quizás el método sea el perverso, pero sí van tras objetivos muy claros y muy definidos. Bueno, yo pienso que en estos momentos de tanta ciberparticipación, independientemente de que no salgan a votar, fíjate que tienen un peso específico. Nos damos cuenta cuando se dio el debate inmediato después del sismo del 19 de septiembre y el anterior, cuando, si recuerdas, estaba la discusión sobre si se podían enviar recursos de los partidos políticos a apoyar a las víctimas del terremoto. Y me acuerdo de aquellos que se plantaban y decían, eso es ilegal, ¿no? y otros que decían, no pueden ser insensibles, estamos hablando de dinero público para ayudar a ciudadanos mexicanos que, también necesitan la ayuda. Y entonces empezaron a sopesar, fue increíble cómo de repente lograron unos consensos extraordinarios. Pues, no, sí, hubo algunos que dijeron, toda mi lana, lo que queda del año, ahí les va, etcétera. Sí. O sea, oye, pero al final de cuentas yo no supe si compraron despensas o lo que yo vi mucho fue el Partido Verde, por ejemplo, o algún otro partido que decía, los mexicanos somos como hermanos, nos queremos mucho, nos abrazamos Claro. Alrededor de una fogata y cantaremos villancicos. El Partido Verde o el Partido X no, Sí. está con México, ¿no? Sí. Y esa era su aportación a la reconstrucción del país y su ayuda a los damnificados. Un apoyo moral que en realidad era una forma de propaganda electoral disfrazada. Sí, viene siendo grato escuchar palabras de aliento en circunstancias difíciles, pero parece como anuncios de resuelve refresco nada, de cola, ¿no? Sí. Mira, falta algo, un ingrediente muy importante. No solamente hubo la participación, retomando, los cibernautas lograron, o por decirlo de alguna manera, la presión social a través de la red, lograron que repensaran el tema y dijeran, vamos a aportarle. Ajá. Y me parece que eso fue importante. Sin embargo, falta el elemento de la transparencia, porque no solamente fueron los partidos políticos que dijeron de última hora, sabes que sí, hay que ponerle el asunto del Instituto Nacional Electoral, que es, me voy a ahorrar el adjetivo, pero me parece que pudiera dar más cosas en función de la democracia y de la credibilidad institucional. Y hubo Para el presupuesto que actores- tiene era para que pudiéramos votar ya por internet y con, Sí, con, hombre, con no. máquinas automáticas ahí y tecnología avanzada, tecnología etcétera, ¿no? avanzada. Pero hubo otros actores de los medios del espectáculo, por ejemplo, otros países, etcétera, que aportaron recursos y valdría la pena que se supiera dónde están y cómo se van a aplicar. Con toda la seriedad que requiere el tema, me parece que falta ese detalle,
esa parte, es decir, dónde depositaron los que apoyaron y cómo se fueron aplicando, ¿no? El economista o el financiero hicieron un estudio para detectar montos. Entonces hicieron de lo que lograban captar en los medios, hicieron una información detallada, es decir, el actor fulano, el político, etcétera, aportaron tanto dinero y de eso hicieron una gran suma y dijeron, hasta ahorita hay tantos millones que nosotros lo publicamos. El tema es que ahora sigue la parte del filtro, de la aplicación del recurso, ¿no? Y eso obviamente fortalece no solamente a las instituciones, que es importante, sino a la confianza. Y es sumamente importante que ahorita en México existe la confianza, porque en función de eso, pues vamos por objetivos comunes, porque si no confiamos en los demás nos vamos a volver locos, ¿no? Tenemos que generar confianza en quienes nos gobiernan, quienes cuidan de nosotros, en nuestros vecinos, porque, bueno, entonces eso, la confianza lo que genera es cohesión social. Entonces por eso es muy importante que se sepa qué pasó, cómo se están aplicando, y la otra parte, ahora sí, si esos resultados, si esa aplicación de recursos dieron resultados. Aquellos que se vieron afectados ya tienen su vivienda, etcétera, ¿no? Es un proceso largo, pero es indispensable que haya esos mecanismos de transparencia. Lo que me parece muy triste de todos esos esquemas de reconstrucción es que la gente que tenía una vivienda precaria le van a reconstruir su vivienda precaria, ¿no? O sea, no. Esperemos que no sea el caso. O empeoró, mucha gente que sí, pues tenía vivía en un departamento y no tiene un seguro, o le van a pagar una parte proporcional del costo del terreno, ya perdió su espacio tridimensional, y se va a quedar a lo mejor con una peor vivienda de la que tenía, pero en el general, lo que pasó en los estados del sur, del sureste, sí, que le llaman, era muy curioso, pues, que gente que vivía en casas muy sencillitas, con muchas incomodidades, le van a reconstruir una casa casi con las mismas incomodidades que la que tenía. Sí, y en el mejor de los casos, fíjate, porque no sé si te diste cuenta que en la Ciudad de México los afectados ahora son deudores, ¿no? Sí. Porque les generaron ahí unos créditos, entonces, más de que les destruyeron sus viviendas, ahora ya deben también, porque hay que pagar ese crédito por la reconstrucción. Entonces, me parece que ahí se genera una serie de inconsistencias que valdría la pena analizar. En el caso de Chiapas, híjole, Chiapas, deudas históricas, me parece, ¿no? Estas tragedias, por ejemplo, el sismo lo que logró fue destapar una serie de cosas que no se veían. Ok, se veían, pero estábamos en ese gran acuerdo nacional que dice Inés Dresser, que no voy a citar por respeto al público, ¿no? Pero pues ahí está el tema de Chiapas también y otros tantos. Lo que pensábamos que había quedado ya atrás en el 85, no. Se revivió otro 19 de septiembre y el previo de los primeros días de septiembre en el sur, que seguimos construyendo. Independientemente de cuáles sean las normas de construcción y cuáles sean los reglamentos aprobados, seguimos construyendo, con mucha voluntad y con escasos recursos y sin ninguna supervisión de las autoridades, a veces en esquemas de corrupción, de permitir que de manera fraudulenta se construyan viviendas de interés social o incluso de esquemas más costosos, y parece que la autoridad fuera omisa ante eso, solamente se ve cuando se caen esas construcciones, ¿no? Sí, terrible. Finalmente, me parece que hay autoridades que no cumplen con su trabajo en función de una sociedad que tampoco exige, pues, o sea, en este juego para bailar se necesitan dos. No se puede culpar solamente a una parte, hay una sociedad que tampoco participa de manera clara, pero tiene el atenuante de que la sociedad en su gran mayoría anda buscando su subsistencia inmediata, ¿no? Entonces dice, bueno, es que le estoy delegando esta responsabilidad a una estructura de poder para que se encargue de esas cosas, ¿no? Entonces, si además le encargo de eso y tengo que estarla cuidando, pues ¿a qué hora voy a conseguir para mi subsistencia? Entonces eso es lo que hay que redefinir, los mecanismos para que la sociedad se vaya desarrollando con unas autoridades confiables, ¿no? Sí, porque un caso muy básico, la gente, algunos ciudadanos que viven en colonias marginales, por decirlo de alguna manera, ¿a qué horas van a tener tiempo de ir a ver cómo van los procesos de auditoría de la cuenta pública de su municipio? Pues sí. No, digo,
nos parece gracioso, pero no lo es. No, no, claro. No lo es. No, incluso cosas todavía grave. más cercanas. Los vecinos, pensamos en estos edificios de la Ciudad de México que se cayeron porque tenían un anuncio espectacular que pesaba la mitad del peso del edificio, Sí. Y que no había sido calculado para sostener esa estructura adicional Sí. que tenía un anuncio que era para sostener, para mostrar anuncios publicitarios. Sí. Y los vecinos ahí vivían y les parecía normal, o sea, en ningún momento se les ocurrió pensar que su edificio se podía caer por una cosa que les habían puesto ahí, un pegoste del cual alguien estaba ganando dinero. Y Mucha gente, bueno, Sí. el dueño del edificio y a lo mejor el dueño de la cartelera, ¿no? Y había una actividad económica ahí, pero de ellos, nunca Ellos se ajenos imaginaron a los que beneficios. por un anuncio se fuera a caer un edificio. Sí, ajenos a los beneficios y muy cercanos al riesgo. Y de eso también, quizás si lo sabían, Ajá. es como la gente que vive cerca del volcán, se acostumbran al riesgo. Nunca ha pasado nada, pues podemos estar aquí, aunque puede pasar, ¿no? Entonces pudiera haber sucedido algo similar en quienes tenían un espectacular ahí con riesgo latente y que, bueno, lo vieron como algo parte del escenario. Entonces, pues ahí está, ¿no? Ahí están los resultados, pues esperemos que las cosas cambien, ¿no? Bueno, pues hemos platicado con Carlos Velasco de todo y de nada, pero esas charlas siempre son interesantes porque Claro. pues esperemos que vayan despertando también curiosidad e inquietud en las personas que están oyendo sobre distintos temas, Claro. distintos temas de lo que ocurre en Colima y en México, y te agradecemos mucho tu presencia en concreto. No, hombre, al Carlos. contrario, un placer, como siempre, platicar. Nos podemos sentar aquí todo el día y hay miles de temas y sobre la marcha van saliendo otros. No, de verdad agradezco muchísimo la presencia a ti y a tu público que nos ven. Pues muchas gracias, Carlos Velasco. Yo soy Adalberto Carvajal. Nos vemos la próxima.